Buenas tardes con todos, nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema es inscripción en los registros pertinentes del RUC o RINFE, declaraciones correspondientes del IVA, retención a la fuente, impuestos a la renta y anexos de la base legal. Y nuestro grupo está conformado por Michael Chávez, Elizabeth Peñafiel, Mabel Palacios, Vanessa Tonillo, Emily Flores, Daniela Macea, Genesis Andrade. y Catiusca Ávila, líder. Empezando con nuestra primera frase célebre que nos dice: toma la actitud de un estudiante, nunca seas demasiado viejo para hacer preguntas, nunca sepas demasiado como para aprender algo nuevo, de Oc Maldini. Cabe recalcar que nuestro grupo se manejó mediante metodología investigativa y cualitativa, asimismo creando material didáctico y manualidades. Tenemos que la gestión tributaria es una base fundamental para el ámbito empresarial y financiero, donde el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias es un factor determinante para la organización económica de nuestro país. Asimismo, tener una correcta inscripción con el Registro Único de Contribuyentes RUC, con el régimen impositivo para microempresas, mejor llamado RINFE, como la presentación de declaraciones, deducciones, retenciones, esta ayuda a tener una armonía económica y organizada con respecto a los impuestos. Cabe recalcar que la correcta declaración de estos es de suma importancia para así evitar posibles sanciones, multas o problemas a lo largo del tiempo. La inscripción a los registros pertinentes del RUC. Mencionado anteriormente, no todas nuestras declaraciones de impuestos son importantes para la armonía económica de nuestro país. Asimismo, teniendo en cuenta que el Registro Único de Contribuyentes, mejor llamado como RUC, es un sistema administrado por el Servicio de Rentas Internas llamado SRI. Su función principal es determinar a las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades económicas dentro de nuestro país. Esto quiere decir que están sujetas a impuestos. Al proporcionar una identificación uniforme a cada uno de los contribuyentes, esto mejora la organización y la transparencia y también evitar registros duplicados. Tenemos la inscripción en el RUC, que tenemos varios pasos. Uno de estos es la recolección de documentos. Antes de nosotros querer aperturar un RUC o un RINFE, entre otros, pero eso ya va a comentar mi siguiente compañera, tenemos la recolección de documentos, que estos dependen mucho si es una persona natural o jurídica. Si es una persona natural, necesita la cédula de identidad, pasaporte, certificado de votación o registro domiciliario, que esto se puede encontrar en alguna planilla de luz, la luz, internet, entre otros. Para las personas jurídicas tiene similitud, sin embargo, esta pide otros requisitos. Asimismo, la cédula o pasaporte, el certificado de domicilio, el registro de los accionistas y la acta de la constitución de la empresa. Acceso al portal SRI. Una vez que ya hayamos recolectado esta información, tenemos que ingresar a la plataforma oficial denominada como SRI en línea. Tenemos que ingresar con nuestro usuario y contraseña. En caso de no tenerlo, tenemos que seguir las indicaciones de la plataforma para así crear nuestra cuenta. Tenemos la presentación de documentos. Una vez que ya hayamos entrado, tenemos que subir nuestros documentos buscados anteriormente, los que ya mencioné, así mismo como documentos digitales adicionales. Antes de enviarlos, tenemos que aplicar la revisión de documentos. ¿A qué se refiere esto? De que los documentos que ya hemos mencionado anteriormente tienen que tener precisión, evitar omisiones o datos falsos. Confirmación de registro. Una vez que ya hayamos presentado toda la información, el SRI mandará una notificación. Generalmente es por correo o por otro medio, pero generalmente es por correo. Asimismo, tenemos la actualización de información. En caso de que, como personas naturales o jurídicas, haya algún cambio, ya sea de cambio de domicilio, registro de accionistas, tenemos que notificarlo inmediatamente, para así evitar posibles problemas. Como principal
principal ventaja es que facilita el cumplimiento tributario. Esto significa que el RUC generalmente simplifica los procesos de presentación y pago de los contribuyentes. Esto quiere decir que ayuda a la eficiencia del cumplimiento tributario. La transparencia y control. Al nosotros tener, al SRI o RUC tener un registro exhaustivo de todos nuestros contribuyentes, esto favorece a la transparencia y al control de ellos. Asimismo, adicionalmente tenemos formalizar nuestra actividad económica. Como personas natural o jurídicas, el tener un RUC nos da una identificación para así ejercer de manera legal dentro de nuestro país. Desventajas del RUC. Según mi opinión, muchas de estas desventajas provienen de la falta de responsabilidad a nuestras obligaciones tributarias, así como quejas sobre esto. Tenemos las cargas administrativas. Para muchos contribuyentes, el tener obligaciones tributarias es fastidioso. ¿Por qué? Porque muchas de estas no les gusta o no les parece tener que declarar, generalmente a veces se les exige algún contador y esto no les parece. Asimismo, tenemos las sanciones por incumplimiento, que esto es lo que mencioné anteriormente. Si no se registra adecuadamente como nos indica el RUC, esto nos puede dar sanciones y multas. Adicionalmente tenemos la mayor fiscalización. ¿A qué se refiere esto? Muchos de los contribuyentes no les parece que al momento de nosotros tener un registro único de contribuyentes, es decir el RUC, nos encontramos, por así decirlo, más vigilados o más monitoreados. Es decir, que el RUC o el SRI va a manejar todas nuestras transacciones de ingresos o salidas. Es decir, que prácticamente, de cierta manera, ellos se sienten como que tienen a alguien detrás de ellos vigilando cada movimiento que hacen. Gracias. En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. En que esta frase encapsula la certeza de dos inevitables aspectos de la vida humana, sirviendo como recordatorio la mortalidad y una reflexión sobre las obligaciones financieras que sustentan esta sociedad. Una de las obligaciones financieras que les traigo a conocer hoy es el RINFE, que es el régimen impositivo para microempresas y pequeños emprendedores. Un régimen tributario simplificado diseñado para los pequeños emprendedores y las microempresas. Una iniciativa que tiene como objetivo específico promover el desarrollo y legalización de este sector empresarial del país. El RINFE, que también lo administra el SRI, se posiciona como una herramienta estratégica para incentivar y dar incentivos financieros y administrativos a las micro y los pequeños negocios. ¿A quiénes aplica el RINFE? A los negocios, el RINFE los categoriza en dos grandes grupos. Los negocios populares con ingresos brutos anuales por más de $20.000 del 31 de diciembre al año anterior, y a los emprendedores con ingresos brutos anuales por más de $300.000 del 31 de diciembre al año anterior. La inscripción en el RINFE. Como primer paso tenemos acceder al sitio web del SRI de Servicios de Rentas Internas. Como segundo paso tenemos que iniciar la sesión, ingresa tu usuario y contraseña. Como tercer paso tenemos que buscar la opción para actualizar datos catastrales e inscripción. Como cuarto punto tenemos que ingresar la información requerida como contribuyente, ya ingresa tus datos de contacto y dirección de domicilio. Las ventajas del RINFE son beneficios fiscales que le dan tasas impositivas reducidas y otros beneficios fiscales, aumentando así su rentabilidad y competitividad en el mercado. El apoyo gubernamental, que las empresas registradas pueden recibir apoyo adicional del Estado como acceso a programas de capacitación y asesoramiento empresarial, que pueden ayudar a su crecimiento y desarrollo a largo plazo. Y las desventajas del RINFE, que tiene requisitos de elegibilidad, que no todas las empresas cumplen con estos criterios de facturación y números de empleados para registrarse en el RINFE.
lo que puede excluir a ciertos sectores del sector empresarial, y las limitaciones en el crecimiento, que algunas empresas pueden encontrar que las limitaciones impuestas por el RINPE pueden obstaculizar su crecimiento y expansión, lo que puede afectar su capacidad para competir en el mercado. Gracias. Presentación de declaraciones. ¿Cómo y cuándo se declara? Para enviar una declaración debes ingresar al SRI en línea con usuario y clave. En el menú general poner declaraciones y declaraciones a los impuestos. La elaboración y declaraciones al impuesto, escoger el formulario de retención a la fuente. Como primer paso tenemos el periodo fiscal, que nos referimos al hablar del periodo fiscal en el que generalmente se derivan los impuestos, es decir, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre en el servicio de rentas internas. Se selecciona el periodo que se desea declarar. En caso de no existir declaraciones, dar clic en el siguiente. Como segundo paso tenemos las preguntas. En esta opción te aparecerá un grupo de preguntas que te determinará la declaración si es original o sustitutiva. Estas son las preguntas que tienes que contestar de manera correcta. En estas preguntas te aparecerá este icono que se describe las preguntas con información detallada. Las respuestas se guardarán al ingresar la declaración del mes siguiente y en caso de existir un cambio en la actividad económica se podrán editar sus respuestas automáticamente. Adicionalmente, el contribuyente tiene las siguientes opciones, que es la carga del archivo. En esta opción está disponible en archivo XML o JSON. Para más información, usted debe consultar a la guía de contribuyentes elaboración XML o JSON para las declaraciones. Y como último punto tenemos que ver el formulario. En esta opción le permite visualizar el formulario completo, la información que desea enviar, la información de responder las preguntas del sistema. Bueno, a continuación le vamos a presentar el formulario. En este paso se visualizarán las secciones y casilleros de acuerdo con la respuesta de las preguntas o información generadas en el paso número 2. Dentro de la información de la declaración tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, la conciliación tributaria, tenemos las rentas grabadas de trabajo capital que no se registran en contabilidad. Dentro de esto tenemos el total de activos, tenemos el total de pasivos, entre otros. Para el llenado de este formulario es importante considerar los siguientes pasos. Primero, ley del régimen tributario interno. Segundo, el reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. Tercero, tenemos el RES 787, que es la resolución publicada en el suplemento y su reforma de resolución. Y tenemos su normativa, que son resoluciones circulares y demás normas expresas vigentes respecto a las recepciones en la fuente. Modelos de declaración. Teniendo en cuenta que la declaración periódica, mensual o trimestral está conformada por el modelo 303, dando que es un formulario de declaración de manera trimestral de impuestos al valor añadido del IVA. Consiste en el pago fraccionario del IVA por el que deberíamos pagar en el SRI de manera trimestral, soportando así las facturas de gastos o las de compras, teniendo en cuenta o en otras perspectivas qué es lo que vamos a mostrar, lo que vendemos y lo que vamos a pagar al proveedor. ¿Quiénes deberían presentar el modelo 303 del IVA? Teniendo en cuenta que el modelo 303 del IVA solamente pueden utilizar las personas profesionales o empresarios que desarrollan una actividad sujeta a IVA, que estén obligados a llevar una contabilidad que incluya el IVA. Esto se hará en cada trimestre, dependientemente del tipo de empresario que sea, teniendo en cuenta que la palabra empresario abarcaría a sociedad, autónomo, asociación cooperativa y sociedad civil, entre otras. También el resultado de las declaraciones, que nos indica que es a ingresar, a cero, negativa y compensar
o devolver. También deben presentarlo los arrendadores de inmuebles o bienes, promotores de inmobiliarios, pero las únicas excepciones que se pueden hacer a la hora de presentar el modelo 303 son las actividades exentas o las que no llevan IVA. ¿Cuándo se debe presentar el modelo 303? De acuerdo al calendario fiscal que en la misma página web nos indicará, se debe de presentar en las siguientes fechas. El primer trimestre, del 1 al 20 de abril. El segundo trimestre, el 1 al 20 de julio. El tercer trimestre, el 1 al 20 de octubre. Y por último, como cuarto trimestre, del 1 al 30 de enero. Teniendo en cuenta que estas declaraciones se deben dejar subidas entre los días 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 25 de enero. En esas declaraciones debemos de tener conformados los valores declarados a pagos anteriores, los nuevos valores establecidos por el sujeto pasivo y los valores a registrar en las declaraciones sustitutivas, que cada año vendríamos a actualizar de manera trimestral. Una vez usted haya terminado de ingresar la información en el formulario, tendrá tres opciones que son la anterior, el cual nos indica que es para corregir la información de la respuesta a la pregunta, guardar borrador, que esta opción nos permitirá guardar la información de sus declaraciones antes de enviar. Dicha información será guardada y estará disponible hasta la fecha que indique el sistema. Y por el último, el siguiente. En la parte 3 del siguiente nos indica que la opción le permite continuar el proceso con el envío de las declaraciones si el sistema detecta un error. Nos indicará la siguiente imagen. De que, este es un ejemplo, ¿no? Usted tiene dos errores de su declaración. Verifique la sesión de errores. Campo 303, valor incorrecto, verifiquen el porcentaje de retención. Y el campo 352, el valor que no puede superar el campo 302. En los campos que nos ha mencionado, vendrían a ser el valor de pago previos o puede ser los valores nuevos de pago que establece el sujeto pasivo, como el impuesto a pagar determinado del sujeto pasivo o la multa calculada sobre el nuevo impuesto a pagar determinado del sujeto pasivo. En caso de no tener errores, se pasará a la siguiente constancia del resumen de las declaraciones, el cual se mostrará como la siguiente manera, donde nos mostrará el impuesto, el interés, la multa y su total a pagar. En la parte inferior aparecerá la sección para ingresar el número de RUT y contraseña del contador. Esta visualizará únicamente si el contribuyente es obligado a llevar contabilidad, el cual si es considerado de una firma del contador se pone opción sí y si no lleva firma de contador se pone opción no. En caso del contribuyente haya emitido comprobantes de retención electrónicas, se le presentará la información fiscal de una pestaña adicional automáticamente llenándose. Número 4. El pago. En este paso el sistema permite seleccionar sus formas de pago, ya sea por nota de crédito desmantalizada, título del Banco Central, otras formas de pago y convenio de débito. Aquí a ustedes le aparecerá la siguiente pestaña donde nos indica las formas de pago y usted debe seleccionar ya sea el título del Banco Central, las notas de crédito desmantelizadas, documento del número 200, bueno, el número de documento y otras formas de pago. En este ejemplo ponemos la opción de otras formas de pago. De esta automáticamente se visualizarán las cuentas ingresadas previamente. Si es recién que va a utilizar una nueva cuenta, se tiene que poner el banco, el número de cuenta, la confirmación del número de cuenta, si la cuenta es corriente o de ahorros y la fecha de inicio, que será la fecha donde usted recién está haciendo el trámite, o sea, la fecha actual de ese mismo día.
Una vez seleccionado el método de pago y al dar clic en la opción aceptar, su formulario de retenciones a la fuente se enviará y podrá imprimir su comprobante electrónico de pago. Teniendo en cuenta que tenemos también asimismo tres opciones: imprimir el comprobante electrónico de pago, imprimir declaraciones y nueva declaración. Usted tendrá que poner la opción de imprimir comprobante electrónico de pago para que se le abra la siguiente pestaña, que se visualizaría de esta manera. Seguimos con nuestra frase que dice: los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Oliver Holmes. Esto nos quiere decir, o nos recalca lo que ya venimos viendo, de que el pagar impuestos nos ayuda a la sociedad, ya sea en educación, salud, seguridad, entre otros, para nuestra comunidad. Retención a la fuente. La retención es la obligación que tiene cada comprador de bienes o servicios de no entregar el valor total de la compra y retener un porcentaje. Este porcentaje será entregado al Estado y será un anticipo de impuesto para el vendedor. ¿Cómo opera la retención a la fuente? Para que opere la retención a la fuente, nos dice que debe de cumplir. Debe de existir una transacción económica, es decir, tanto un comprador como un vendedor. El retenido debe ser contribuyente del impuesto a la renta. El retenido debe de constar como contribuyente, ya sea obligado o no obligado a llevar contabilidad. El retenido debe ser el que vende o presenta el servicio. Es decir, a la persona que se le retiene es siempre la persona que vende o presta el servicio. El agente retenedor, como decimos, es el comprador, es el que no va a entregar el valor de la compra total, sino que se va a retener un porcentaje. Sobre el concepto de la transacción económica, la ley especialmente califica la obligatoriedad respecto a la retención. El SRI elige aleatoriamente a los agentes de retención, pero se enfoca que estos deben de cumplir dos parámetros importantes, que es llevar contabilidad y estar al día y siempre estar puntuales en sus obligaciones. La pirámide de retención nos dice que se encuentran los contribuyentes especiales, las sociedades obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales. Aquí nos da a entender que las personas que compran siempre van a retener siendo contribuyentes especiales y las personas que venden tienen que ser contribuyentes especiales, ya sea calificados o no calificados como agentes de retención. En el RIF emprendedor nos dice que a ellos sí se les puede retener. En la retención a la fuente se puede retener el 1%, que esto de aquí aplica como otras retenciones aplicables. En cuanto al IVA, se realiza según la tabla, ya puede ser el 30, el 70 o el 100%, depende. El 30% es para bienes, el 70% para servicios y el 100% para liquidaciones. En cambio, a lo que son RIF de negocio popular no se les puede aplicar retenciones, al menos que ellos apliquen otra clase de actividad y estos facturen. A ellos sí se les puede retener y es el 100% que es liquidaciones de compra. También tenemos sanciones penales por no consignar lo retenido. Según el artículo del Estatuto Tributario, artículo 665, nos dicen que por no entregar al Estado lo retenido, estos de aquí pueden tener sanciones, ya sean de 3 días a 6 años. Y también por no certificar correctamente, según el Estatuto Tributario, nos dice que el artículo 666, esos también pueden tener sanciones, sean de 1 a 6 años. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta es considerado como la prestación de dinero realizadas por el contribuyente, que por la ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador que casi siempre es el Estado. El impuesto a la renta es considerado como el resumen de la renta global que
se obtienen ya sean de las personas naturales, de las asociaciones indivisas o las sociedades nacionales o extranjeras. Por otra parte, la base imponible para el impuesto a la renta está considerada por la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios grabados con el impuesto. Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de contribuyentes las personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son estos? Ya sean los ingresos al inmediato año anterior superiores a 15 fracciones básicas desgravadas. ¿Esto qué significa? Esto significa que los ingresos de la persona en el año fiscal anterior deben de ser mayores que un cierto umbral, que se establece, como lo dice, en 15 fracciones básicas desgravadas. Como segundo punto, capital propio superior a 9 fracciones básicas superadas. Esto se refiere al activo o patrimonio que posee la persona, ya sean tanto las obligaciones financieras y las deudas. Como último punto, los costos y gastos al inmediato año anterior de 12 fracciones básicas desgravadas. Esto se refiere a los gastos de deducciones que la persona puede restar de sus ingresos para determinar su base imponible, el cual debe de ser pagado sobre la totalidad de los ingresos grabados menos el aporte personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, excepto si la empresa asume este valor, menos los gastos deducibles. ¿Cuáles son estos gastos deducibles? Ya sean las viviendas, vestimenta, educación, alimentación y salud. La declaración es obligatoria aun cuando la totalidad de los ingresos sea exenta, a lo que estipula el Servicio de Rentas Internas. El IVA es un impuesto al valor agregado. Este impuesto se agrega al consumo de bienes y servicios. Este IVA sirve para financiar gastos del gobierno y servicios públicos. El IVA puede variar dependiendo del país y característica del bien o servicio. El Ecuador, como todos sabemos, el 1 de abril del presente año el IVA subió del 12 al 15%. Sin embargo, cabe destacar que esto no había cambiado desde el gobierno de Yamil Maguad. Existen también, en el artículo 55, están los productos que se extienden del servicio, que son tarifa cero, que son prácticamente la canasta básica. También hay importancias, que es recaudación de ingresos, equidad y redistribución, incentivo al comercio formal, instrumento de política e integración económica. Gracias. Bueno, el anexo de retenciones de las fuentes por relación de dependencia es un documento esencial en el ámbito tributario que regula las retenciones de impuestos que los empleadores deben de realizar en relación de dependencia. Es un tema esencial para poder comprender cómo funciona el sistema tributario en el contexto legal y cómo se manejan las obligaciones fiscales tanto para empleadores como para trabajadores. A lo largo de esta exposición exploraremos sus propósitos, funciones, importancias y beneficios. Como primer punto tenemos el cálculo de retención. Aquí es donde nos permite calcular y registrar las retenciones de impuestos sobre la renta que deben realizar los trabajadores en función de sus ingresos y deducciones autorizadas. Como segundo punto tenemos verificación y control. Esto se va a permitir a los trabajadores verificar que las retenciones realizadas por su empleador en relación de dependencia estén correctas y estén en conformidad con sus disposiciones legales. Importancias y beneficios. El anexo RDP es de suma importancia en el ámbito tributario por varias razones. Primero, por el cumplimiento tributario. Segundo, por la equidad tributaria. El cumplimiento tributario es donde va a garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto para empleadores como para trabajadores, evitando lo que son posibles sanciones y penalizaciones. Equidad tributaria asegura que las retenciones que se van a realizar sean de una manera justa y equitativa, evitando situaciones en evasión fiscal o trato desigual entre los trabajadores. Gracias. Anexo de la Declaración Patrimonial. Según el artículo 69 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno,
Las personas naturales, incluyendo las que no desarrollan actividad económica, cuyo total de activos que sea el 1 de enero del ejercicio supera un monto de 20 fracciones básicas degradables de impuesto a la renta, deben declarar sus patrimonios considerándolos por el medio del cálculo el porcentaje que les corresponde a la sociedad conyugal o unión de hechos. También las personas que tengan su sociedad conyugal o unión de hechos que supere las 40 fracciones básicas degradables de impuestos a la renta también deben de llevar sus declaraciones. Las conclusiones. En primer lugar, se destaca la importancia de la correcta inscripción en los registros del RUP y el RINPE, así como la presentación precisa de las declaraciones de impuestos como procesos fundamentales para el cumplimiento tributario y las operaciones legales en el Ecuador. Asimismo, se conoce que la gestión eficiente de estos procesos promueve la transparencia y la confianza en el sistema tributario, contribuyendo a un entorno empresarial ético y responsable. Por último, se enfatiza que el conocimiento actualizado de las normativas tributarias es la clave de garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo económico de los contribuyentes, subrayando la importancia de la formación continua en este ámbito. Y nuestras recomendaciones nos indican, en relación con la importancia de la inscripción correcta y de las declaraciones precisas, se sugiere mantenerse informado sobre los cambios en la normativa tributaria para cumplir las obligaciones legales de manera oportuna y efectiva, evitando así posibles sanciones. Considerando la relevancia de la gestión eficiente, se recomienda buscar asesorías especializadas para una interpretación correcta de los requisitos tributarios, minimizando así posibles riesgos y asegurando el cumplimiento normativo, lo cual puede ser clave para evitar problemas financieros. Y por último, implementar un sistema de gestión tributaria eficiente para cumplir con los plazos y garantizar así un cumplimiento fiscal reduciendo riesgos. Y por último, nuestra última frase célebre: la disciplina conduce a los hábitos conducen a la consistencia y la consistencia conduce al crecimiento. Muchas gracias.